Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Buenas tardes, no, buenos días, perdón, para todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Weekly Kickoff. Gracias por estar conectados. Como siempre, Bien. hacemos una semana cargada bastante de indicadores económicos que se le suma este inicio de temporada de balances corporativos del primer trimestre de las empresas de Wall Street, así que vamos a tener mucha actividad esta semana. Y con esas novedades también los vamos a ir estando informando a medida que vayan saliendo algunas cuestiones interesantes que puedan llegar a tener impacto sobre los mercados. La idea de este weekly, sin perder más tiempo, va a ser de la misma dinámica que venimos atravesando otros weekly. Básicamente presentaré algunas filminas que preparé para el día de hoy y eventualmente después vamos a abrir una sección de preguntas y respuestas para que ustedes se quiten dudas si es que las tienen respecto a la presentación o cualquier otro tema, instancia de carteras, bueno, estrategias de inversión, etcétera. Así que acá estamos ya compartiendo la pantalla. Como les dije, estamos ante una semana bastante intensa en términos de actividad y en términos de situación de las empresas. Pero es imposible no hablar del coronavirus como brújula central, digamos, de dónde está el mundo, hacia dónde podemos apuntar y qué podríamos estar esperando para las próximas semanas, ¿no? Y básicamente lo que yo traje acá es un comparativo de lo que fue pasando la semana previa con el viernes último, no, incluso con los datos de ayer, tanto lo que pasó en lo que es las personas que se van inoculando, ¿sí? En la Unión Europea, en Estados Unidos y en el mundo, los que tienen una dosis, los que tienen dos dosis, y la comparativa respecto a lo que viene siendo una semana contra la otra, ¿no? Para medir un poco el ritmo de si efectivamente este mundo divergente que nosotros hablamos bastante seguido durante las últimas semanas, bueno, va cerrando esa divergencia o no, sobre todo lo que pasa con la Unión Europea, que hoy está como siendo el foco principal, digamos, de evidentemente todo lo que es estos problemas de vacunación, ¿no? Evidentemente en Estados Unidos se sigue avanzando a buen ritmo cuando uno compara, por ejemplo, eh, cuando uno compara la cantidad de población que recibió al menos una dosis, ¿sí? Entre una semana y la otra, vemos que en Estados Unidos el 10 de abril era 35%, ahora estamos casi en el 39%. En el mundo estamos en el 5,5% la semana pasada y ahora se pasó al 6,3%, es decir, que un 0,8% de avance de al menos una persona con una dosis. Y en la Unión Europea empezó a acelerarse ese proceso, digamos, ¿no? Fíjense que al 10 de abril habían recibido el 15,3% de la población una dosis y en una semana subieron casi un 3% adicional, casi un 18,1%. Esto permitiría, digamos, en cierta manera, pensar que para el tercer trimestre, el comienzo del tercer trimestre en la Unión Europea, podríamos tener cifras más que razonables para pensar de que se puedan empezar a relajar algunas semanas antes estas restricciones que hay y volver a una vida pseudo normal y un nivel de actividad pseudo normal en la Unión Europea, acoplándose a lo que pasa en los Estados Unidos y en China como locomotoras del mundo, digamos, ¿no? De todas formas, hay que ver efectivamente qué ocurre con todo el tema del turismo, ¿sí? En la Unión Europea, que es una de sus principales fuentes de ingresos, ¿sí? Sobre todo para muchos países relacionados, y que en definitiva si eso no se termina de reactivar fuertemente, entonces ahí va a tener un problema de expectativas claramente, y seguramente veremos alguna reducción de la proyección del crecimiento para la región, que hoy está en niveles del 4,3% según el Fondo Monetario Internacional, pero de vuelta, cuanto más se tarde en volver a esta pseudo normalidad, vamos a tener
cifras que van a estar por debajo de eso en términos de crecimiento económico. Si ustedes ven los dos cuadros de abajo, ¿sí? Donde en la cantidad de población que está fully vaccinated, es decir, que tienen las dos dosis, fíjense que en Estados Unidos teníamos 21% de la población al 10 de abril, ahora tenemos 24,6%, subió un 3,5%, ¿sí? Sigue a muy buen ritmo. Y la Unión Europea, que tenía un 6%, sigue en 6,78%. Porque obviamente que entre una dosis y otra hay que dejar pasar tiempo y evidentemente seguramente de acá a 3 semanas veremos que esa proporción de gente que en Europa ha recibido las dos dosis de la vacuna va a subir dramáticamente. Y es una buena noticia, digamos, también para el resto del mundo, sobre todo para regiones como la latinoamericana, como la nuestra, que estamos evidentemente muy afectados por la ausencia de vacunas, que más países vayan acelerando el ritmo de vacunación, el ritmo de inmunización, porque en la medida que eso ocurra van a empezar a sobrar vacunas y esas vacunas seguramente van a estar mucho más asequibles para los países que tienen aún un gran déficit de vacunas, ¿sí? Puesto esto en perspectiva, yo creo que el dato principal, digamos, que tuvimos la semana pasada y que un poco puede condicionar el andar de los mercados, tanto de bonos como de acciones la semana que estamos empezando hoy, es el dato de inflación en los Estados Unidos. Si ustedes recuerdan, cuando yo les presenté el dato de la tasa de desempleo y el dato de creación de puestos laborales en Estados Unidos para el mes de marzo, que coincide con el primer viernes de cada mes en ese país, habíamos tenido una sorpresa positiva en cuanto a la evolución de los salarios, es decir, que los salarios no habían crecido tan fuertemente como esperaba el mercado, y eso en cierta medida permitió relajar un poco estos miedos de las presiones inflacionarias. Bueno, si, siguiendo esta lógica, el dato puro de inflación, digamos, ¿no? Que hubo la semana pasada, de inflación minorista, también permitió darle continuidad a este movimiento. Si ustedes se fijan acá en el gráfico, vemos que la línea azul es la inflación minorista, ¿sí? El índice total, y esta línea amarilla es la inflación núcleo. Y ustedes pueden ver que hay un pequeño salto alcista, digamos, ¿no? En las dos inflaciones, pero el índice general comparó contra marzo del año pasado, que fue un año de casi deflación en los Estados Unidos porque pegó de lleno el primer mes la pandemia, digamos, ¿no? Entonces, la base comparativa es muy baja, entonces ese 2,6% no termina de preocupar al mercado, si bien estuvo una décima por encima de lo que esperaba. Y creo que el dato más relevante es la inflación núcleo, que es la que sigue más de cerca la Reserva Federal, porque la inflación núcleo lo que hace es quitar la estacionalidad, ¿sí? La estacionalidad de ciertos alimentos, de ciertos productos que tienen estacionalidad, limpia eso y ve cuál es la inflación de fondo de la economía norteamericana. Y esa cifra fue apenas del 1,6% interanual, ¿sí? Relativamente muy, muy bajo. Fíjense que diría que desde que empezó la pandemia tuvimos un rango entre el 1 y el 1,6%, 1,7%, no ha salido de ahí la inflación núcleo, y esto es muy importante porque en la medida que esto se mantenga contenido, vamos a ver la posibilidad de que efectivamente la Reserva Federal no esté apurada por ajustar su plan monetario. Cuando digo no esté apurada, es básicamente que el mercado no presione con estos miedos inflacionarios y que en definitiva obligue a la Reserva Federal a ir adecuando el costo del dinero de corto plazo, la tasa de referencia de corto plazo para ese país. Cuando vamos al desagregado, fíjense que la inflación core marcó un avance del 0,3% contra febrero, ¿sí? 0,3% mensual. Veníamos de un 0,1% mensual en febrero. Y a nivel, digamos, de subcategorías, el dato más significativo fue el alza en los precios de los combustibles, 9,1%, ¿sí? Subió en marzo, ¿sí?
y un 5% lo que es la parte core, es decir, de energía. Esto quiere decir básicamente que si no hubiéramos tenido un salto del petróleo como se vio, digamos, ¿no? Que impactó directamente en los surtidores de Estados Unidos, incluso hubiera sido más bajo el nivel de precios. Alimentos se mantuvo relativamente estable, todo lo que es la parte del housing también, a pesar de que tenemos un dinamismo bastante importante en el sector. Y el dato también acá de transportation fue el dato que elevó el promedio de inflación hacia arriba. Pero en líneas generales tenemos que por el momento, ¿sí? Por el momento, bueno, la inflación todavía no es algo tan temeroso como el mercado había anticipado hace unas semanas atrás. Y esto permitió lo siguiente, esta descompresión de la tasa de los bonos del Tesoro americano a 10 años, el rendimiento que tocó unos 75 en esas semanas de justamente mayor miedo y ahora está a niveles de 1,58. Ahora hay un mix entre justamente las menores presiones inflacionarias que tenemos por un lado, pero adicionalmente, bueno, se abre algún interrogante respecto a la evolución de la pandemia en el mundo, digamos, ¿no? Hoy la portada, por ejemplo, de MarketWatch, uno de los sitios de mercados más importantes del mundo, señalaba que el rally de los bonos, digamos, tenía que ver también por el empeoramiento del cuadro del manejo de pandemia en muchos de los países, digamos, ¿sí? Y bueno, y esto es un hecho porque claramente tenemos en cierta medida algún problema serio con la producción y la distribución de vacunas, y en la medida de que ese problema se agrave, sobre todo no en los países centrales, sino más en los países periféricos, bueno, vamos a correr el riesgo justamente de tener la mutación de algunas cepas que pudieran incluso perjudicar a los países que están siendo inmunizados rápidamente. Lo que sí podemos decir es que estos precios, esta desaceleración de las presiones inflacionarias, o al menos en la no convalidación de los datos de inflación respecto a los miedos que tenía el mercado, permitió cierto aire para los metales preciosos, que claramente el oro había sido de lo más golpeado con esta tendencia de pensar de que las tasas de interés puedan subir rápidamente. El oro, cuando las tasas de interés son positivas en términos reales, tiende a sufrir. Y fíjense que estaba en niveles de la onza en 1950 a comienzos de este año y se fue hasta menos de 1700, ahora recupera operando en la zona de 1776. Y la plata, que si bien también tuvo una cierta tendencia negativa, ¿no? Donde la onza pasó de casi 28 dólares la onza Troy hasta casi la zona de 24,5, ha recuperado también en las últimas semanas, esto permitiendo, digamos, bueno, que aquellas partes de las carteras que están expuestas a los metales preciosos como cobertura, bueno, sigan sirviendo en la medida de que no haya una posibilidad de fuerte expansión, digamos, de la inflación, y en ese sentido, permanecer las tasas de interés bajas la va a ayudar, digamos, a sostenerse en los actuales precios a muchos de estos metales preciosos. La otra noticia relevante de la semana pasada fue que fue el dato de crecimiento de la economía china. La economía china creció en el primer trimestre a un ritmo de 18,3% anualizado. Obviamente acá tenemos alguna cuestión relacionada con la base de comparación también, porque fíjense que la base de comparación, 18,3 compara contra la caída del 6,8% que tuvo el PBI de China en el primer trimestre del año pasado, que fue donde más le pegó a la economía china, mientras China tuvo su impacto inicial en el primer trimestre, luego tenemos que en los trimestres subsiguientes ha venido creciendo. A ver si me están preguntando. A ver. Acá me están preguntando algunas cosas. Dejamos las preguntas para el final, así podemos convalidar todo después, Miriam, y les muestro dónde ver los gráficos que me estás preguntando.
Adicionalmente, les decía que China, lógicamente está creciendo a muy buen ritmo. Aún así, con este 18,3% se esperaba una suba del consenso, esperaba una mejora del 19% interanual. Pero bueno, obviamente que son cifras muy contundentes y que encaminan a China a crecer en torno al 8% anual este año. Y esto también en lo que señalaba Miriam recientemente, dio mucho sustento a lo que son los precios de los metales más que nada industriales, ¿sí? Fíjense que en este gráfico podemos ver la evolución del precio del cobre, ¿sí? En la línea azul. Fíjense que viene teniendo desde el pico del 2020, viene teniendo una recuperación asombrosa y casi duplicó su precio en los últimos 14 meses. Y el mineral de hierro, también importante para una de nuestras apuestas más interesantes del sector, que es Vale do Río 12, viene performando realmente también muy bien cerca de sus máximos históricos en la zona de $175 para el de mayor calidad. Claramente, digamos, entonces, los commodities industriales siguen firmes, empujados por la locomotora china y la recuperación también complementaria de Estados Unidos. Y mientras tanto, se podría decir que a pesar de la reciente volatilidad de estos commodities de corto plazo, bueno, todavía siguen siendo o estando muy sostenidos justamente porque se vislumbra que a pesar de los problemas de el control de la pandemia en muchos países se está digamos, primando justamente el crecimiento de estos dos países. Así, un tablero de control rápido, lo que tenemos aquí por delante. Fíjense que en Estados Unidos y en China es donde se observa, digamos, crecimiento relativamente importante, ¿sí? Tasas de interés siguen siendo muy, muy bajas en todo el mundo, ¿sí? Fíjense, 2,75 en Brasil, sí, 4% en India, 0 en todo lo que es Europa. La tasa de inflación bastante sostenida en términos bajos. Fíjense que, bueno, esto es el dato de inflación que comentábamos en los Estados Unidos, 2,6, pero en China fue 0,4% la interanual, en la zona euro 1,3%, en Japón con los recurrentes problemas de deflación, India en 5,5% y Brasil acelerando. Acá hay una cuestión para tener en consideración. Yo creo que esta tasa Selic de Brasil va a moverse a la zona del 3,5% en mayo, en la próxima reunión que tengamos. Esto podría generar algún efecto positivo en el real brasileño, seguramente. Y las tasas de desempleo todavía están en promedio altas respecto a lo que se veía antes de la pandemia, ¿no? 6% en Estados Unidos, 5,3% en China, la zona euro en 8,3%, con picos en Francia e Italia en 8 y 10,2% respectivamente, y Brasil 14% de desempleo. Y acá tenemos todo lo que tiene que ver con el Treasury Budget. Fíjense que, bueno, son cifras que empiezan a tener algún tipo de llamada de atención, digamos, ¿no? Casi 5 puntos del producto de déficit fiscal en Estados Unidos, 3,7% en China, en Japón 2,4%, Alemania 4,8% también de déficit, 10 puntos de déficit de India. Fíjense lo que es el déficit fiscal en el Reino Unido, 17 puntos del producto, Brasil también con casi 6, y niveles de deuda que empiezan a ser algo asfixiantes para incluso las naciones más poderosas del mundo. 108% relación deuda-PBI para Estados Unidos, Japón 230%, Italia 155%, Francia 115%, 100% esa relación en Reino Unido, y Brasil también, digamos, entrando en zona alarma, 75%. Esto es lo que va dejando la pandemia después de un año, digamos, ¿no? Todo este esfuerzo fiscal y esta emisión de deuda, bueno, está, digamos, generando algunas señales de alarma y de vulnerabilidad en muchos indicadores clave.
Entonces el gran dilema, yo diría, para el segundo semestre del año es si esto se va a comenzar a corregir paulatinamente con mayor inflación, es decir, que esta nominalidad pueda licuarse a partir de la mayor inflación. ¿Qué tenemos para esta semana en términos del calendario económico? Hoy tenemos actividad económica en Brasil, producción industrial en Japón. Tenemos muchos datos del Reino Unido que vamos a prestar atención porque el Reino Unido fue uno de los países que también más fuerte inoculó personas, tiene un plan de vacunación muy agresivo y también se está combinando con la salida de la zona euro, entonces vamos a medir ahí lo que es tasa de inflación e indicadores de actividad económica. ¿Sí? Eso va a estar el día miércoles. Para el jueves tenemos datos importantes en cuanto a la definición de la política de tasa de interés del Banco Central Europeo. Vamos a ver ahí si hay algún tipo de anuncio de mayor estímulo monetario para Europa en la medida de que se han restringido mucho todo lo que es las libertades para circulación, etcétera. Y después tenemos datos relevantes en Estados Unidos de lo que respecta al housing, las ventas de casas existentes y ventas de casas nuevas. Finalmente, para la Argentina, 3 datos relevantes. El miércoles el índice líder, ¿sí? El indicador es líder, es que mide la Universidad de Itela, que mide la probabilidad de que continúe, ¿no?, el rebote económico. Y el jueves tenemos actividad económica de febrero, ¿sí? Que va a anunciar el INDEC, y el saldo de la balanza comercial también muy importante. Fíjense el calendario de presentaciones corporativas del primer trimestre, muy cargado. Recién hace un ratito tuvimos el balance de Coca-Cola, fue muy bueno. Coca-Cola anunció que la demanda de sus productos llegó a niveles pre-pandemia, lo cual es una excelente noticia. El papel estaba subiendo 1% en el pre-market. Obviamente que hacia adelante condicionó, digamos, esta estabilidad y esta recuperación de la demanda en función de cómo avanza el plan de vacunación. Para el cierre vamos a tener el balance de IBM, el cierre de hoy. Después tenemos mañana, antes de la apertura, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Abbott como los más relevantes. Después del cierre del mercado se destaca el balance de Netflix. Para el miércoles tenemos muchas empresas relacionadas con economía real. Tenemos el balance de Halliburton, Verizon, y todo lo que tiene que ver con la industria de provisión de materiales para la industria petrolera como Baker Hughes. ¿Sí? Después tenemos el día jueves el balance también de AT&T, de Intel al cierre, Snap, ¿sí? Snapchat, vamos a ver cómo ahí le pega todo el tema de las perspectivas hacia adelante con la pandemia. Y el viernes, importante, 2 balances como el de Schlumberger, también de la industria petrolera, y American Express. Ya para la próxima semana vamos a tener todos los balances relacionados con las grandes tecnológicas, así que empieza a moverse fuerte el mercado y vamos a ver si las cotizaciones actuales están fundamentadas en la recuperación de las ganancias de estas compañías. Finalmente, una breve, digamos, visión de lo que está pasando en Latinoamérica. Haciendo el mismo ejercicio que hicimos al principio de esta presentación, con personas que lograron una inoculación de una semana a la otra, cómo varió esto, y con las dos, bueno, vemos que Chile sigue liderando. En Chile hace una semana atrás había 36% de personas que habían recibido al menos una dosis, ahora estamos en 40%. En Uruguay del 20 al 28%, en Argentina pasaron del 7,6 al 11,4%, y un movimiento muy similar en Brasil del 7,5 al 11,7%. Y que han recibido 2 dosis, ahí baja significativamente, digamos, el porcentaje, y esto de alguna manera desnuda la falta de vacunas que hay en muchos países de la región,
Chile tenía a principio de mes un 20% de la población vacunada con 2 dosis y ahora tiene el 27%, avanzó a muy buen ritmo. Uruguay pasó de 2% a casi el 7,3%. Y Brasil pasó del 2 al 3,76%. Bueno, falta muchísimo. En el caso de la Argentina teníamos a principio del mes 1,5% de personas con una dosis, con 2 dosis, y ahora solamente el 1,7% del total de la población. Claramente estamos ante una seria, digamos, ausencia y disponibilidad de vacunas que nos impide, digamos, tener un control y una mayor perspectiva sobre, bueno, cuándo va a tener domado la región este flagelo, y en definitiva también va a condicionar todo lo que es la recuperación económica. Si hablamos del mercado un poco, lo que se observa es que justamente debido a que muchas empresas del Dow Jones incluso y del S&P también son empresas globales que dependen no solamente de Estados Unidos, sino también de la evolución del resto del mundo, bueno, a medida que los problemas de vacunación se hacían más evidentes, eso iba a ralentizar la recuperación económica. Y aparte nosotros señalábamos muchas veces que la rotación del portafolio había ido demasiado lejos, ¿sí? Esto quiere decir que creíamos que la suba extraordinaria que había tenido el Dow Jones respecto al tecnológico Nasdaq, bueno, que se visualiza aquí, ¿no? Durante marzo básicamente, estaba basado más en expectativas que por ahí en prácticas reales. Y fíjense cómo se fue cerrando esta brecha, digamos, ¿no? Prácticamente ahora hay 2 puntos de diferencia entre el acumulado del Dow Jones y el Nasdaq en lo que va del año, cuando en su momento hubo casi 10 puntos, ¿sí? Bueno, claramente ese gap se cerró y ahora serán los balances y el ritmo de vacunación los que irán marcando la pauta de cómo seguimos hacia adelante. Cuando vemos un poco cuán caro o barato están los mercados, fíjense que el Dow Jones Industrial tiene una relación de precio-ganancia de 30 veces, ¿sí? De 30 veces contra 18,5 que fue hace un año atrás, y hacia adelante, cuando contemplamos las ganancias esperadas para los próximos 12 meses de sus integrantes, estamos en 21,5%. Y el S&P 500 sigue siendo, conjuntamente con el Nasdaq, dos de los mercados más caros. Fíjense que el Nasdaq estaba o está en 40, casi en 40 veces de precio-ganancia a hoy. Cuando miramos hacia el futuro, con el Price Earning Forward, estamos en casi 30 veces, y para el S&P 500 pasamos de 46 veces a hoy a 23 veces. Los mercados en líneas generales siguen estando altos, siguen estando caros, con valuaciones exigentes, y eso nos obliga a ser muy, muy selectivos, ¿sí? Muy selectivos porque esto es el promedio. Obviamente dentro del promedio hay empresas con price earnings muchísimo más bajos, incluso con price earning forward muy atractivos. Aquí estamos viendo también como dominante de la escena de los mercados bursátiles. Bueno, lo que se estuvo viendo mucho es todo lo que es el mundo cripto. El mundo cripto que acaparó la atención con la salida de Coinbase, que es este broker banco de criptomonedas. Coinbase salió a cotizar a $250, el mismo día de la salida llegó a 4.29 y terminó en 311. Mucha volatilidad y estuvo bajo presión. Tiene claramente un precio que está en torno a los 70.000 millones de dólares, pero hubo algunas señales importantes a considerar. ¿Y por qué hacemos esta mención a las criptomonedas si estamos hablando de mercado? Bueno, porque cada vez hay mayor interrelación entre lo que es el mundo cripto y los mercados financieros bursátiles. Muchas empresas de los mercados bursátiles están expuestas a las criptomonedas, ya sea como inversión, ya sea como en vinculación en algunos proyectos de inversión, y creemos que bueno, hay que seguir de cerca esta relación porque la volatilidad que tuvimos la última semana bueno, es importante. De hecho, ayer
El Bitcoin estuvo casi un 15% abajo desde su máximo histórico, hoy está recuperando parte de esa caída. Pero en Coinbase sí lo que llama la atención es que el dueño, ¿sí? El principal accionista o el CEO de la compañía hizo 100% de cash out en la salida, digamos, de la compañía, ¿sí? Y el CFO el 97% de su posición. Son, digamos, claramente señales que uno tiene que tomar como inversor y después ver cómo puede llegar a impactar esto en las carteras de inversión. Porque, como dije anteriormente, hay muchas empresas muy relacionadas últimamente con las criptomonedas, apuestas de su parte de su cash, como Tesla, como Square, como PayPal, donde una parte ahora de sus negocios importantes se está pasando por todo lo que es la compra y venta de criptomonedas. Así que atento a eso. Volviendo a las alternativas atractivas que vemos por Price Earning Forward, yo creo que bancos de Estados Unidos, Brasil y China presentan oportunidades. Fíjense que los bancos ya presentaron la mayoría de sus balances, los grandes bancos siguen teniendo precios, ganancias futuras bastante atractivos. JP Morgan 12,8, Bank of America también 12,8, el Citigroup está en casi 9% de precio ganancia futuro, Wells Fargo 12,4. Y en Brasil tenemos muy atractivo todo lo que es la zona de los bancos y de petróleo y Vale incluso con la suba de tubo está cotizando una relación de precio-ganancia futura de 6 veces, al igual que PBR 6,3%, 6,3 veces y Banco Bradesco 7 veces de precio sobre ganancias. Y en términos de las grandes Big Tech, hay una clara, digamos, subvaluación de Alibaba, con una relación de precio-ganancia futuro de 21,5 veces, que esto compara contra el 27-28 veces que están cotizando empresas como Apple, Microsoft o incluso Google. Así que estas son las principales alternativas en cuanto a puntos de entrada atractivo hoy. ¿Y qué pasa con el Merval? Yo creo que todo lo que estamos viviendo hoy en la Argentina acelera y le pone más énfasis al trade del tipo de driver político, ¿sí? Creo yo que estamos ahora en un terreno netamente hostil desde el punto de vista económico. Todo pasa por lo político y evidentemente el mercado se va a sentir mucho más cómodo en un posicionamiento de la oposición mucho más agresivo que permita de alguna manera recuperar el espacio perdido en muchas valuaciones. Así que atento a eso porque quizás ahí tengamos la posibilidad de hacer algún trade especulativo con alto riesgo, por supuesto, para todo lo que tiene que ver con los activos argentinos. Esto es lo que teníamos para mostrarles hoy. Si quieren, ahora podemos pasar a preguntas sobre la presentación y cualquier otra pregunta de interés que tengan ustedes. Como siempre decimos, lo pueden hacer de manera abriendo el micrófono o por el chat. No hay ningún problema, estoy a disposición. Mientras Miriam me preguntaba de dónde puede conseguir la evolución del precio del cobre y qué empresa de productora de cobre hay. Bueno, el precio del cobre se puede seguir de varios lugares. Yo el gráfico que mostré recién se llama una página que se llama tradingeconomics.com. En Investing también están todos los precios de futuro. Y hay muchas compañías relacionadas con el cobre, incluso muchas mineras tienen posición del cobre, ¿sí? Barrick Gold tiene. Entonces, creo yo que hay todavía espacio para todas estas mineras o todas estas empresas vinculadas con los metales industriales, pero claramente han venido subiendo bastante en los últimos tiempos, así que cuidado con esa situación. Daniel nos pregunta, ¿cómo veo el PFF y el LQD reemplazarlo para mediano plazo a renta fija? No sé si te estás refiriendo, Daniel, a qué tipo de renta fija argentina o renta fija
más corporativa a nivel global. Yo creo que el PFF rindiendo cerca del 5%, es el ETF de acciones preferidas, me siento cómodo ahí, quizás para posicionarnos en bonos que no son, digamos, grado de inversión, sino son más high yield y tomar ese riesgo, necesitaríamos ver puntos de entrada algo más atractivos. Me parece que siguen caro todo lo que es high yield hoy por hoy para estar posicionado. Y el LQD obviamente tiene un rendimiento muy bajo. Quizás ahí, asumiendo algo más de riesgo, me iría a acciones que paguen dividendos, obviamente con otro riesgo, pero acciones que paguen dividendos de farmacéuticas, que estamos en promedio a un 4,5-5%, que me parece un punto de entrada bastante atractivo para esos dividend yields. Guido me pregunta si existe algún ETF que se pueda ingresar desde IBKR que tenga criptos en cartera. No hay muchos. Hay un ETF que se llama el GBTC que opera futuros de Bitcoin y solo Bitcoin, digamos, ¿no? Y hay otro que opera en la bolsa de Toronto. Para ello uno tiene que tener cuenta margin en vez de cash. Y también hay uno ligado al Ethereum, pero no hay, digamos, un ETF que pueda invertir en una canasta o darle al inversor exposición a canastas de criptomonedas a nivel agregado. Leandro me pregunta si veo espacio, ya sea en términos de cobertura o especulativo y short, en algunas carteras. ¿Qué cartera recomendás como defensiva ante un posible escenario de corrección? Sí, no podemos descartar alguna corrección importante, sobre todo si empieza a cambiar la percepción de que la reapertura no, en el mundo diría, no es tan un hecho como se estaba evaluando anteriormente. Yo creo que utilities y pharma están en precios atractivos para ir haciendo una rotación y posicionarse más defensivamente. Eventualmente mineras podrían ser también un buen hedge para potenciales correcciones, ¿sí? Creo que hay que bajar un poco el beta del portafolio, al menos hasta que tengamos más claridad en lo que tiene que ver con justamente el control de la pandemia, así que esa es mi recomendación al respecto. Fernando me pregunta qué nos podrías comentar de energéticas del Merbalse, Putran y Edenor. Bueno, la verdad es que eso está enteramente ligado al trade político, digamos, ¿no? El gobierno aún, y más, creo yo, y más con los datos de inflación que vivimos, seguramente va a atrasar y a pisar todo lo que es el ajuste tarifario. Si hay ajustes, van a ser simbólicos, muy fuera de la realidad y lo que necesitan las empresas. No veo un rally en esto por la parte de actualización tarifaria. Sí, quizás vería un rally si hay un cambio en la percepción política. Y de lo que es energía a nivel agregado, yo creo que Pampa Energía es la que uno podría tener, o TGS dentro de lo que es Gas and Oil, pero de vuelta con mucho criterio de que justamente el gobierno no va a dar señal de precio porque la inflación se está acelerando mucho más de la cuenta. Daniel me pregunta si para el cobre COPEX puede ser una alternativa. Sí, puede ser una alternativa. Yo creo que hay que tratar de invertir en algunas mineras en términos diversificados, ¿sí? Obviamente el cobre está muy sólido, pero si le podemos agregar alguna empresa que tenga también alguna alternativa o ir por el lado de algún ETF de minería más relacionado a la minería industrial sería mejor. Vamos a buscar alguna alternativa para ver si tenemos algo potable para presentarles. Facundo me pregunta si veo alguna corrección en el sector financiero, dado que viene subiendo bastante year to date. Sí, puede ser que haya una corrección. Yo creo que la principal corrección puede haber si hay mayor aversión al riesgo y se descarta una suba de tasa de interés pronto. Cuando digo pronto hablo de unos meses hacia adelante, ¿no?
porque obviamente una parte importante de la suba que tuvieron muchas empresas del sector financiero tuvo que ver con que esperaban mayores tasas de interés y eso le permitía tener mayor margen de intermediación. De todas formas, creo que cualquier corrección en banco podría ser una buena oportunidad de posicionamiento. En farmacéuticas vinculadas a la vacuna, ¿cuál, por ejemplo? Me dice Daniel. Pfizer está muy barata. Pfizer está realmente muy barata. Si ustedes ven el gráfico, es la mejor vacuna en performance y es la acción que menos ha subido. Tiene un dividend yield del 4.2%. Y a mí otro papel que siempre me gusta es Johnson Johnson. No importa que se haya parado temporariamente la vacunación en Estados Unidos, porque yo creo que Johnson Johnson es una empresa mucho más atractiva más allá de la vacuna, ¿sí? Es verdad que la vacuna te puede potenciar y dar más visibilidad, pero tiene unos muy buenos números que van justamente más allá de eso. Adriana me pregunta cómo veo los metales del grupo del platino, como el paladio, rodio. Bueno, han tenido una buena performance. Yo creo que en la medida que, digamos, se mantenga la debilidad subyacente del dólar, podemos tener ahí más solidez de precio. Son mucho más volátiles que otros, digamos, metales, pero vale la pena por ahí, si uno tiene en la cabeza la estrategia de un dólar débil, commodities sostenidos, entonces ahí podemos estar viendo seguramente algún tipo de exposición, no más del 5% de la cartera, me parece algo lógico, como para bueno, ir diversificando distintos niveles de exposición, no solamente a commodities, sino a inversiones distintas a bonos y acciones. No sé si tienen alguna pregunta adicional. Estamos casi llegando a las 10:15. Como siempre les digo, estamos grabando esto, estamos procesándolo apenas termina la reunión, así que cuando lo tengamos a disposición, se los compartiré por los canales de research. Y como siempre les digo, que tengan una excelente semana y estamos a disposición para atender todas sus dudas respecto a su cartera. Gracias y bueno, muy buen lunes para todos.